Dale, jugá. No bueno. No bueno. Corre, pues. Paso. Corre, pues. Arturo. Bien, Arturo. No me la des. Vamos. Dale, Seba. Otra. Juega. Vení. Está re frío. Ahora está frío. Pero la yerba, viste que la dejé. Ah. Dale, juega. Juega, si no pito a la vuelta. Sí. Vení. Vamos a. ¡Dale! Bien. Regalo, con el culo, 60 lucas ya. Aguantá un ratito. Sos 60 lucas. Tanto de malo, sábado. Vamos, chicos, a bailar. Y gira. O por lo menos estate feliz, mañana no te levantas temprano. ¿Vos salís hoy? Tranqui. No, porque tengo que estudiar. Ay, no, qué paja cuando pasan esas cosas. Tengo ganas igual de ir a algún lado. Pues está todo re caro igual. También, viste, o que tenés... 20 lucas entrada a algún boliche, viste, más consumición. Hay entrada de 20. Pero así estándar, ¿cuánto? Estándar. 7, 6. Ah, bueno. ¡Al área! Para mí sigue siendo caro, sino que tampoco vas a Ibiza, amigo. $6 una entrada, pará. ¿Quién te pensás que eso? Ahí adentro consumís algo, viste, el guito siempre te compras algo. O sea, para mí es más negocio en la consumición adentro que en coso, pero bueno. ¿Cuánto está una birra? Algo tranqui. No tengo idea. Igual yo a los lugares que he ido, la entrada me salía eso porque mesa, ¿entendés? Y en la mesa pedís. Claro. Y te pedís un solo, un par de Steve, un yandón, algo rico. Ya cuando pasás los 25 va, no sé, digo yo. No te atrae más. Ya es juntada con amigos o ir a un barcito, cosas así. ¿A vos qué te gusta hacer? Yo ya hace varios años, viste cuando se junta la previa. Sí, ¿te gusta más? Hasta la 1, 2, bueno, y después el resto parte para los boliches, yo parto para mi casa. O sea, hasta ahí. Ah, ¿te gusta la previa? Está bien igual. Ahí te banco. Yo tengo amigas que prefieren una joda en una casa antes que un boliche. Que la verdad que banco, porque es más cómodo, ¿viste? Escuchar la música que vos querés es más cómodo. Temas es más complicado porque alguien tiene que poner casa para que se la rompan directamente, porque nadie nunca va a poner casa y se la va a salir intacta. Claro, y la mayoría vive en departamentos, no se puede mucho ruido, si es un quilombo, está difícil eso. Está difícil, pero es cierto que está más bueno. La verdad que prefiero Sí. el más que está carísimo y no. Está, muy bien. ¿Dónde está, juez? Buena.
Vení, Arturo, Arturo. Vení. Muchacho, dale. ¿Querés probar el tomate o ya fue? No, está bien. Pasa que a la tarde con el partido tomamos mate, comemos chipá. Sí, Gato, ¿cuánto va? Ponete a atacar, Dolci. Sí, hice yo chipá. Fue el cumpleaños de una amiga, entonces trajo tortita. Había bastoncito de queso, galletitas. Muy rico. Coca. Rodando. Pero bueno. Igual estoy comiendo re mal yo. Hoy me clavé un rasta. ¿Qué es eso? Un alfajor. Probalo. Probalo. Estoy tratando de cuidar. Como no me muevo, pero ni para nada. Bueno, Yo pero los tengo que probar. ¿Sabes que mi hermano me dijo que los Rasta, él los tiene en el mismo ranking que, ¿A una Habana? que la Habana Mar del Plata? ese sí me. Que tiene Ese. los granos de sal. ¡Qué maravilla! A mí me gusta, si soy sincera, me gusta más el Mar del Plata que el Rasta, pero porque el Mar del Plata, o sea, yo soy... El Rasta es tipo galletita dura, mientras que el Mar del Plata es tipo masa, Ay, qué masa chocolatosa. Pero Sí, y no el sé Rasta qué lo vi que mierda estaba re será caro. eso ¿Saben que qué? tiene. Voy a comprar Rasta y los traigo acá, y el blanco y el negro. Bueno, no... ¿Ya me conoces eso? Traigo un cuchillito. Sí, traemos y Pero cortamos. no, sí, mi hermano me dijo que incluso podría decir que el Rasta es mejor que la Habana Mar del Plata. Depende de qué te Yo gusta agarré y más le en dije, alfajor "Mirá, igual. no probé el Rasta, pero no te lo voy a permitir". Claro. La deshonra total. Salí 8. No, es que depende de qué tipo... ¿A ustedes qué les gusta más? ¿El alfajor tipo cordobés, que es corte 2 tapas y el dulce de leche a Troden? ¿O les gusta más tipo alfajor Habana? Y a mí La Habana. A mí me gusta más el Habana, pero el cordobés para mí no se queda atrás. La Habana. A mí me gusta más el Habana, por Mirá ejemplo. que mis viejos suelen ir todos los años a Córdoba y siempre Y les traen. digo, tráigame alfajores de ese lugar en el... Ay, sí. Bueno, el alfajor con un buen dulce de leche se disfruta. Sí, Que apenas Pero- tiene la tapita, ¿viste? Es re Sí, finita, pero sí, sí. tiene el- pero el Habana El Habana Mar del es- Plata es una locura. La gente que no le gusta no entiende nada. Pará, Pitu, para un poco, No conozco a nadie que no le guste. Yo conozco ¿Sí? gente que le pareció como que estaba sobrevalorado. Ah, no, está mal. Ay, que... A Charo no le gustó. No. No le gustó mucho. A mí pero me fascina. Se me A mí cae también. la baba. A mí también. Con mi viejo estuvimos esperando a que llegue acá a Buenos Aires para ir a comprar. Y mirá que no soy tanto de lo dulce, ¿viste? Soy más de lo salado que habíamos ¿Viste? dicho. Nosotros hablamos. Pero me encantó. Qué maravilla. Bueno, ahora. Vieron que La Habana es blandito. Claro. No es duro. Bueno, ahora, ¿a ustedes les gusta más un alfajor así, más blando? ¿O tipo galletita vos tenés que morder y es con más cuerpo, ponele? ¿Probaron el pepito, por ejemplo? El alfajor pepito. Exactamente, de rompemuelas. Bueno, ese es el más rompemuelas y el Habana es blandito. ¿Ustedes qué prefieren? No, yo el blandito, de abuelita. Bueno, entonces les va a gustar más el Habana que el Rasta, porque el Rasta es tipo así. Tiene la parte de galletitas dura. Pero lo voy a traer y probamos. Ya tenemos comida para el próximo fin. ¿Vos venís mañana? Sí, Yo por ahí vengo mañana. Si vengo mañana, los compro. no, Oh. Go, go, go. no. Sí, a ver, 0-0. Hay unas patas ahí, unas ganas.
Dale, 8. Tendrían que haber hablado con Santino en la semana, cuando le pasó la fecha y hubieran visto, che, tal equipo y la Abrí acá. la mitad del equipo somos jugadores de los o nos pones una hora atrás de otra pero en la misma sede o al otro equipo lo pones a una temprano así llega a tiempo. Pero eso lo tienen que prever ellos y lo tienen que hablar ellos con Santino. No pueden llegar a ser media hora tarde. No, porque puede ser. Bueno, mañana lo traigo y lo probamos. ¿Qué prefieren? ¿Chocolate blanco? ¿Cómo que mañana? Yo mañana lo uno. Ah. Bueno, cuando... Bueno, el sábado que viene laburás. Sí, seguramente. Bueno, Sí, yo... comúnmente Si estoy querés laburando el los sábado sábados. que viene, como para que él no se la pierda. Sí, obvio. Bueno, el sábado que viene... No, va a traer alfajorcito. Ah, Va a yo traer tengo rasta. la pata con... ¿Qué les gusta? ¿Cafecito? ¡Cafecito! Traigo un termo con cafecito. La otra vez traje. Nadie se copó con el cafecito. Pero, André, vos traes café, traes yerba suelo con traer. yuyo, todo, y a nadie le gusta. Yo cuando no- puede ser. Las delicias. Gente, boludo. Yo cuando Bueno, digo, igual, hoy no vos me lo jode sabés. venirme con la mochila cargada, me traigo un termo con café Y estás ahí. pregunto, che, ¿alguno quiere un vasito de café? Nadie. Se joden. Ustedes se lo pierden. Bueno, chocolate negro o chocolate blanco. Yo soy blanco full. Todo blanco. Vení que te la devuelvo. Bueno. De hecho, antes de La Habana Mar del Plata, mi alfajor favorito era el cachafaz blanco. ¿Ustedes probaron los alfajores de la aldea? No. Pruébenlos. Pruébenlos y después hablamos. Ese, el verdadero. O la recoba, ese también. La recoba está buena. Está buenísimo. Para mí, muy importante en el alfajor el dulce de leche. ¿Cuánto dulce de leche tiene? Pone el del Mar del Plata, Sí, es verdad, que tiene... la recoba es como la opción económica de cachafaz. O sea, no es marca cachafaz, pero Pero el blanco de la recoba es exactamente igual al blanco de cachafaz. tienen que probarlo, tienen que probar el de chocolate. Y los 70% cacao de la aldea y de la recoba también. Son muy ricos los dos. Pero bueno, Pisala, comelo. si el fin de que viene vengo, traigo el rasta. Alguno trae un cuchillito y comemos. Yo traigo cuchillito y café. Dale. Es que yo vi que el rasta estaba 1.600, 3.000, no sé, una locura el precio. Ahí. Chau, Kengo. Chau. Como lo estaban pidiendo todos, había reaumentado. Juega. Y lo encontré a la vuelta de mi casa a 1.000. Ah, re barato. Va, comparado. Comparado a otras cosas, sí. La hermo azul. Así que, nada, yo les traigo, no problem, Yo compartir. puedo traer snack saludable. No, Si son salados, me gusta. Dale. No sé, algo saludable salado que miércoles puede ser. Bueno, el chocorrós también me gusta. estaba en el piso. Pero es muy chiquito para compartir. Sí. Este es el último. Pensé que estaban hablando de mí. Yo escuché pelota y alguien diciendo ahí afuera quién está. Se colgó, no me di cuenta. Ay, cuando ya quedás con eso, viste, es horrible. Yo escucho Doc siempre, boludo. Doc, o vos, y yo ya él. Voy, vos. Claro, vos, Doc, no sé qué mierda. Y bueno, por un lado está bueno porque estás atento, no estás re en una Estás despierto. bandera, claro. No, yo una vuelta escuché gritar pelota en la otra cancha y de automático, ¡pac! Pateé la pelota de esta Acá. cancha y estaba por sacar un arquero. Y ve la pelota entrar y me hace, ¿Qué pasó? estás haciendo tiempo, estás para el otro equipo, ¿qué onda?
Pobre. Sinceramente fue como un cortocircuito en la mente porque estaba viendo yo que el arquero tenía la pelota en la mano y estaba por sacar. Escucho pelota y ¡pac! En unos años que uno esté haciendo otras cosas de nuestra vida, vas a escuchar pelota y vas a decir aquellos pies. Vas a mover la pata así, pa. Un reflejo, ¿viste? Abajo de la mesa, ¡pum! Pelota. En el call center, viste, el tipo cerró una venta y ¡pah! Voló la copa a la mierda, todo. Yo me acuerdo que estuve a punto en un verano de entrar a uno, pero después como que lo psicológico creo que trabaja mucho. No sé si estoy para eso. Este ha sido siendo el primer tiempo, Igual ya está por terminar, me parece. Pero qué precisión. Un minutito y arrancamos, dale, un minutito y arrancamos. Cuando termine. Cuando termine. O no. Pero si me juntan ya eso. ¿Cuánto vale hiciste, Pitu? ¿Cuánto? ¿Eso dónde sale eso? ¿Qué? ¿Dónde sale? En YouTube están subidos. ¿En YouTube? Sí. ¿Tú, Telefe y qué más era? Y Canal 13. Bueno, a ver, ¿cuál es el de YouTube? todo pelota, ¿no? Ya te busco. Todo pelota. ¿Todo pelota se llama? Sí. Bueno, listo. ¿No? Dice. Se llama Gaby. Gaby y sus No estoy amigos. segura, por ahí le firmo que es todo pelota y se llama TP. Todo pelota. No lo sé. O sea, sí lo sé, yo me acordaba de eso. A ver, déjame fijarme. Claro, porque hay que pagar la cancha que se van a la mierda. No, Juan, y pagamos, como siempre. Bueno, Más largo y entonces tiré ahí. Cualquiera, pues esa. Nosotros nos atrasan 40 minutos los partidos y arrancamos 0-0. Acá, siempre, este torneo. Sí. Espera 15 o 20 minutos. No hablé si no sabés, porque yo vengo a jugar y en la otra vuelta vine a jugar, y fue 40 minutos después. No sabés, preguntale allá, preguntale a Santiago, no sé cómo se llama. Preguntale, dale. Vos sabés que no te nada. Vos sabés que no es así. Juntá y lo arrancamos. Dale, Tochi, dale. Sí, dale, hay que pagar, amigo. Ahí. Entiendo la bronca de ustedes. ¿Verdad? No, pero vos estás laburando. No es tu culpa. No tienes por qué tratar mal. y tal cual, tal cual. La verdad que hace un mes que laburo en un call center, me han mandado a la mierda de tanta forma tan diferente que ya sé cómo que empezar todo. Ay. ¿Vamos?
trono. Pobre pibe, yo no podría aguantar tanto todo eso. ¿Sabes qué es una red flag? ¿Viste? Exactamente. Es una red flag tratar mal a personal de atención. ¿Viste? Mozos, gente en la caja. Pero, ¿viste? Tratar mal sin razón. Si están boludeando, bueno. Pero tratarlo mal, del boludo y eso... ¿En qué sentido decís? ¿Por ellos o de la reacción del tipo? No, porque, no sé, a mí me parece de mala educación, por ejemplo, un mozo, tratarlo mal, porque, a ver... Porque el mozo, por obligación, te va a atender bien, te va a responder todas tus preguntas. Entonces, tratar mal, por ejemplo, al mozo, o sin razón... O alguien que presta el servicio. O alguien que presta el servicio, una cajera, alguien que reparte panfletos... me parece... Eso es una red flag para mí. ¿Para vos? Me recontra. Pobre pibe. Ahora sos fotógrafo. Por ejemplo, que te traten mal a vos. Arranqué siendo fotógrafo. A mí, eso... ¿Hacés el pibito? ¿El que se desguinzó el tobillo? Boluda, una cara de orto, amigo, no tengo la culpa. Te estoy Claro. tratando de ayudar a que te sientas mejor y bueno. Sí. Oh, no me acuerdo en qué partido también tenían. Yo, te estoy llamando, O sea, Tal cual. no es necesario. O sea, si te está brindando un servicio. Y no sabés lo que es trabajar con pibitos. Los padres son Oh. una pucha. ¿En serio vos tenés tipo con pibitos en algún torneo? No, acá no, pero estuve en un predio en provincia que era todo chiquitito, ponele de chiquitito, 6 años, ponele. Se lastimaban y obviamente los padres corrían, Claro. se esperaban por el nene y es Estaba obvio, peloteando ahí, me lo entiendo, pegaba pero encima. como que no me dejaban ni ver, estaban ellos Claro, ahí, y encima. después me decían a mí, pero ayudale, y yo digo, pero señora, está usted. Claro, si me dejas un espacio. No sé, hoy no son tremendos los padres. Es eso, o sea, uno está haciendo... Vos estás haciendo tu trabajo, por ejemplo. Y que te traten mal es como... Yo estoy acá porque... O sea, A ver, un mozo. Un mozo... Eso no está la vocación de mozo. A ver. No, Sí, no. fíjate que- yo te entiendo, yo le entiendo de esa que me dice que arrancan 40 minutos tarde y le puedo mostrar en el grupo de reservas que tenemos con el resto de los organizadores, le puedo mostrar la cantidad de veces que nos hemos puteado con las administraciones de los dos sedes porque nos dan las canchas tarde los otros torneos y ellos no hacen nada. Pero cuando le damos las canchas tan tarde, no Claro. es culpa nuestra, es porque a nosotros ya nos dieron la cancha tarde en los anteriores torneos. Sí, sí. Nosotros como mucho le damos 15 minutos de margen, como mucho. Sí, es, claro. Lo entendible para llegar, ¿viste? Como los turnos médicos, 15 minutos de... Sí, pero hablamos de eso, o sea... Al que está haciendo su laburo de servicio y te habla y todo... Ser como gratuitamente Es una sobrador o paja que les algo. haya pasado, Sí, es una obvio, paja que pero... les haya pasado, pero ya les pasó, les sirve como experiencia y ahora van a poder el lunes, cuando tengan que organizar la fecha, hablar con Santino para decirle, o nos ponen un equipo y el otro equipo en una hora consiguiente, tipo, en la misma sede, para que no pase esto, o si los van a poner en sedes separadas, que, Claro. que a uno de los dos equipos los haga jugar una hora más temprana todavía, Ujú. también para evitar esta situación. Sí, obvio. La verdad que, o sea, ponele lo que pasó ahora es... Nada. Son cosas que te da bronca y eso y se entiende. Pero bueno. Es algo que tampoco se previó, porque yo creo que si No, Santino se obvio. daba cuenta de que hay jugadores de La Papa que juegan en otro equipo, o La Papa, Sí, La Papa, obvio. no me acuerdo. Pero si Santino lo prevía, yo creo que Santino hubiese hablado y hubiese organizado mejor. Sí, estas cosas La no verdad es que son se adrede. previó y bueno. Cuando quiera avisar y vamos.
Sí, pero son cosas que pasan. Igual también, o sea, entiendo que... me suena a mí, ¿no? Que en un partido de fútbol, en cualquier partido, te calentás más. Todo es el triple de grave. Sí, eso sí. Voy. Así que... Pero Tío. Pero bueno. es una situación que la cual ellos no son culpables, nosotros no somos culpables. Sí. Claro. Pero la bronca está, entonces, ¿viste? Anda, negro. Mira, 8. La foto, 8. Ay, ¿sabes que también te perdiste? Vino una chica con un cachorrito. Me muero. Bebito. Hermoso, todo enruladito. ¿Qué raza? ¿Tipo un canichito? Sí, ¿no? Como un canichito. Sí, sí. ¡Ay, ¡Qué amor! maravilla! ¿Qué color? Marrón. ¿A qué? Marrón. Claro, marroncito Me clarito. ¡Ay, no! muero. Ay, no, divino el perrito. Yo decía, ay, qué lindo. ¿Y tú? ¿No te Me conoces? gustaría estar con el cachorrito durmiendo la siesta. Ay, sí. Yo me lo tenía como un bebé. Oh. ¡Dale, 8! Otra cosa que para mí le pasó al Borussia hoy, que cuando llegaban al arco, más allá de las... Uy, se fue. Ah, no. Sí, se fue. ¡Ojo el medio! Che, ¿estará abierto el baño? Porque viste que lo cierran. Yo lo veo re cerrado. Sí, lo veo más cerrado que... Un árbol. Ay, nunca me animé. ¡Fue! Nunca me animé, boludo. ¡Leo! Solo hubo una vez, pero no fue, o sea, estaba como, viste, cuando te reís demasiado, nunca me Que había te- reído te así en mea mi vida que me hice encima. encima. ¿Sí? ¿A los hombres no les pasa? A mí me pasó, pero bueno. No, pero a los hombres no... Creo que como que físicamente no les puede pasar de reírse tanto que se vean encima. Bueno, ellos tienen la uretra más larga, toda la bola. Ah, vos sabés. Explícame. Nosotras que va. Pero nada, yo pensé que a todo el mundo le pasaba, pero les pasa a las minas nomás. Sí, son más corrientes las mujeres. Y ni te cuento las que tienen sobrepeso, obesidad o ¿En serio? embarazo, sí, es más presión en la panza. Es más presión. Entonces. Pelota en plaza. Se quedaba con eso. ¡Eva! La próxima cambio fue. ¿Llegas a tu casa y estudias entonces? No, probablemente me ponga a hablar con mis amigos. Uy, no sé. Bien, 8, buen pase, 8. Ahí se dale. ¿Cómo se llama el equipo de Gaby? No es Liverpool. ¡Viste!
Justo cuando juega Gaby, estoy en la otra cancha. Nunca lo vi jugar. Yo tampoco. A mí me pasa que siempre estoy en la cancha, o sea, estoy grabando un partido y en la cancha de enfrente, re picante todo. Nunca en el partido que estoy yo se pica. ¿Viste? Me pasa eso. Mejor para mí. Las dudas que pase algo. Claro. Pero me pasa eso y no puedo ver. Claro. Y escucho, saco un arma. No, mentira. Y te perdí. ¿Viste? No, ¿qué pasa? Y yo no puedo ver. Ay, no, ¿sabes? Como cuerpo a tierra. No, si son, no, me voy corriendo. Pero, nada, una exageración, pero igual siempre, siempre escucho que se pelean enfrente. Testosterona, oh, pelea. Gaby ya me dice André, lo voy a tomar como una, no sé, ya soy miembro del staff. Familia. Sí, claro. Corre una manga y ya salí. Hola, solo va. Tonchi, ¿cuántos goles te hicieron? La carrera que hizo el viejo, boludo. ¿Cuánto va, juez? La próxima. Chelo, ¿cuánto va? Resultado, boludo. Gaby por Seba, ¿no? El olor a tostado. Huelan, oled. El olor a tostado. Medio quemadito. Medio quemadito. Pero zapa. Se come. Igual. Todavía sí no está fácil. Para una peli. Se viene la posta. Yo vi la peli de Nair. Nair Galarza. El que esté en ¡Vuelvan, hermano, dale! Y está ¿Cuántas bueno. veces cabeceaste? Yo. Sí. Digo, de quedarte dormida. Mira, la peli es entretenida. Ahora, cuando la terminás de ver decís, no pasó absolutamente nada. No pasó absolutamente Nada nuevo.
Es más morbo la peli. Es como que te hagan una película de Dale, sí, se un marca ahí, suceso hermano. que pasó y que todo el mundo sabe cómo pasó. Sí, y qué pasó y quiénes fueron y todo. Y encima después te pones a averiguar y suprimieron un montón de cosas como para Sí, dejarla, mejor. para dejarla no tan mal parada nadie. Exactamente. Y además yo lo hablaba después con mi viejo. Que si no fuera por el morbo de que es un caso real, la película no se trata de absolutamente nada. Realmente. Es entretenida igual. Pero bueno, tiene eso. Y sí, yo siento que romantiza un montón más la imagen de ella, porque pones a Valentina Cenere, que es una actriz re linda, y re querida, y re talentosa, entonces ya como que le pones un poquito de glamour a la imagen. Y fue un homicidio importantísimo. Sangre fría. Sí. La película te muestra tipo 3 versiones de lo que pasó igual. Ah, mirá. Esa no sabía. La que se supone que pasó, la que contaron en el juicio y la que reabrió el caso después Nair con otra abogada en 2022. Te muestra las 3 versiones. Pero bueno. Nada. Vos la ves, la mirás, de repente termina y cuando termina decís, pero ¿qué estuve haciendo las últimas 2 horas? Es que te... ¿Pero qué pasó? Pero, ¿y el final? Simón, hacelo rápido, dale. Ya, sigue tirando. Sí. Paso, paso. Furi. Bien. Ay, perdón, corté y no era. Me pasó lo de la pelota, que dijeron pelota y cosas y yo escuché el silbido y corté. No puedo creer. Sí, no, como si hiciera una chilena, el segundo que no grabé, pero igual. Pasa que hay que tenerlo todo seguido, bueno. More. Está re sucia la tabla goleadora, sucísima. Dale, 20. Juega. ¿Cuánto va? ¿De tiempo o de...? De tiempo. No. Justo no me vio como para decirle. Sé que no es tu culpa vos, no sé las reglas, pero igual lo que llegamos tarde es culpa porque un partido de su liga se pasó. Sí, a ver, Platense... Solemos tener mucho, de hecho tenemos un... ¡La mano!
la administración de Platense. Todos los fines de semana es un quilombo distinto porque hay torneos que nos dejan la cancha media hora, 40 minutos tarde. Y es más que nada por eso que lo hacemos. Si no, nosotros tratamos de que sea lo más puntual posible. Igual la situación de hoy pasó porque, más que nada, porque no nos dimos cuenta cuando realizamos la fecha, que había